Bueno, mientras se van conectando, en el nombre de Jesús, hola Sara, buen día, bendiciones, Dios te bendiga, bendiciones Sara, para vos y tu familia. Bueno, voy a empezar en el nombre de Jesús, orando, ¿sí? Mientras se van conectando. Dios es bueno, su misericordia es nueva cada día. Y en el nombre de Jesús, hoy es otro día. Amén. Ay, gracias por poner, Sarita, que se escucha bien. Te lo reagradezco. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno. A ver. Ay, no sé. Bueno, bendigo a todas las personas que en este día inician. Algunos se tienen que preparar para ir a trabajar ya desde temprano. Otros con los chicos que corren para la escuela. Y bueno, y diferentes tareas, ¿no? Hola Yani, Dios te bendiga. Gracias por estar. Voy a iniciar en oración. Papá amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque puedo venir a vos, Señor, con libertad, Señor, para poder, Señor, compartir lo que en este día, Señor, has puesto en mi corazón, Señor, para poder hablar. Padre amado, yo me rindo a vos, me rindo al Espíritu Santo para que no sea mi carne, para que no sea mi persona, sino tu Espíritu, tu palabra, la que llega a los corazones que tengan que llegar, la que abrace, la que levante, la que edifique a todo aquel que ahora escuche este video, Señor, esta transmisión o más tarde, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tus misericordias, te doy gracias por este nuevo día. Bendigo, Señor, las personas que, Señor, en el nombre de Jesús necesitan palabras, Señor, de aliento, papá, de bendición, y eso solamente lo podemos dar a través de tu palabra. Padre amado, yo te pido que en el nombre de Jesús cubras, protejas y guardes las vidas que, Señor, te sirven, el pueblo tuyo, los hijos de Dios, Señor, que de una u otra forma, Señor, hoy tienen que cumplir sus labores en diferentes, Señor, lugares. Padre, que todos sean luz en cada lugar en donde tú los hayas puesto y los guardes en su salida y en su entrada, Señor. Como dice tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, papá. Gracias, papá. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, a ver quién se conectó. Hola, bendiciones, André. Dios te bendiga. Bueno, unas cuantas. Gracias a Dios. Se escucha bien, ya me dijo Sarita, así que vamos a iniciar. La palabra de la cual voy a hablar es
el título que puse es palabras que reflejan luz o palabras que apagan. Y la verdad es que si tengo que decir de experiencias o cosas que me han tocado pasar o más bien escuchar palabras en diferentes momentos de mi caminar en el Señor, yo doy gracias porque muchas veces Dios puso personas que sean reflejo de la luz de Dios para mi vida. Personas que, hablando de luz, no sé si se ve bien. Personas que han reflejado en aliento, en ánimo, en enseñanza, la luz de Cristo. Y uno es edificado, como la palabra misma dice, ¿no? La palabra edifica y enseña. Pero qué lindo que es cuando en momentos en donde uno necesita una palabra de ánimo, de aliento, que haya alguien que pueda, de parte de Dios, ser ese apoyo, ese empuje, ese ánimo. Y es gratificante porque son personas que a veces quizás no son personas que uno constantemente transita, constantemente tiene una vivencia, pero en lo que la vida no nos lleva a transitar, uno puede recordar un maestro, quizás aquellos que tuvieron algún maestro bueno, que se preocupó y alentó a un alumno a poner ánimo para aprender, a darle aliento de que lo iba a lograr. Palabras de un familiar, porque hay familiares que también pueden a uno en momentos de prueba, de desaciertos o de situaciones difíciles, un familiar que también puede abrir su boca y puede levantarte y te puede consolar y te puede animar. Pero también pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser personas que quizás empiezan siendo, sí, alguien que Dios permitió que se cruzara en la vida de uno, pero Dios también en su soberanía y en lo que Él hace, esa persona también la puede convertir para uno en una futura amistad. Y pasa a ser esa persona quizás no de sangre, pero sí desde lo que causa en uno, desde lo que le transmite, en el buen sentido, alguien importante, alguien que se quiere, alguien que se aprecia y que se valora como si fuera un familiar, una persona de sangre. Y sin ir más lejos, como dije en el título, el palabras que reflejan luz o palabras que apagan. Pero qué difícil es y qué distinto es cuando se cruzan en algún momento palabras de alguien que sea conocido, familiar o no, alguna palabra que en vez de levantar y de ser luz y de edificar a uno o de enseñar, ¿no? Pasa a ser como algo que transmite oscuridad, apaga a la persona. En vez de levantarla, la desalienta, en vez de extender en el buen sentido el aliento y el ánimo que esa persona necesita o el consejo, qué distinto es cuando
hay palabras que vos te das cuenta que no vienen con buena intención, que no son palabras para edificar, palabras que pueden sonar quizás muy, muy lindas al oír, pero que uno se da cuenta cuando la intención de esas palabras no son las que tienen la intención correcta. Y no solo palabras, a veces también hay actitudes, miradas, gestos, reacciones que como seres humanos uno puede cometer, puede hacer en esas formas, ¿no? En el apagar, en el lastimar, en el herir a otro. Y hay cosas que, aun cuando el ser humano no habla, las transmite, si no son de edificación, las transmite igual. Y también una mirada, hay miradas que vos te das cuenta que son miradas que celan, que son miradas de envidia, que son miradas con maldad. Pero qué lindo cuando una persona te mira y te sonríe, te mira y vos entendés que te mira y te está diciendo estoy. Qué lindo cuando, por ejemplo, en una pareja, en una relación, cuando hay una relación de un tiempo ya prolongado, cuando vos ya conocés al otro, vos te das cuenta, me río porque yo, por ejemplo, con mi marido tenemos, como cualquier pareja, ¿no? Creo, miradas o sonrisas o actitudes que uno ya con ver al otro se da cuenta cuando el otro te mira como que te quiere, en el buen sentido, ¿no? Fulminar como diciéndote, cállate, no digas. O cuando uno mira a alguien y con la mirada le da a entender, no digas, porque uno que conoce sabe que quizás el otro está por meter la pata y en ese amor de uno cuidarse, ¿no? Porque es cuidar al otro también o cuidar a la persona que pueda uno sin intención o con intención lastimar. Qué lindo cuando hay alguien para hacerle saber, no digas, no hables, no tal cosa. Cuando uno entiende que ese no es para evitar hacer mal o lastimar. Y no porque quizás las personas siempre quieran, al abrir su boca y expresar algo, lastimar a otro. A veces, como somos humanos, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua porque se me seca la boca. Somos humanos y si yo preguntara a los que están conectados ahora o quizás a los que escuchen después lo puedan reflexionar a esto. ¿Quién no abrió su boca y metió la pata y se dio cuenta después de haber dicho algo? Uy, ¿para qué hablé? O quizás quién abrió su boca sin la intención de lastimar o de decir algo que no le causó bien a otro, pero cuando te das cuenta lo que causó eso, decís, no debía haber hablado, no debía haber dicho. Todos, yo creo que todos, ¿no? Somos seres humanos y uno erra y uno acierta, pero la mayoría yo creo que más erramos que lo que acertamos. Pero la palabra de Dios nos enseña y la palabra de Dios nos muestra que muchos personajes de la Biblia hicieron, dijeron, obraron de buena manera y otros no. Y los que no fueron de tropiezo de muchas maneras para ciertos personajes de la Biblia. Fueron de tropiezos con palabras,
fueron de dolor, fueron de desánimo, fueron de intimidación, de persecución a través de la palabra. Sin ir más lejos, me viene a la mente cuando la malvada Jezabel amenaza a Elías. Y aunque Elías, Dios lo usó para exterminar a los profetas de Baal, a los que servían al enemigo, y fueron tantos, fueron más de 800, no recuerdo con exactitud, pero sí sé que fueron más de 800, y un solo hombre usado por Dios pudo hacerle frente sin temor, porque yo creo que si los enfrentó y pudo, es porque él tenía la confianza en Dios y porque sabía que Dios lo respaldaba, porque si no, no lo hubiese hecho. Pero una sola mujer, la que llevaba la batuta de todos estos sacerdotes de Baal que servían al enemigo, dijo palabras a Elías y lo intimidó. Y fue tanto lo que causó en él las palabras de esta mujer, que él huyó y se escondió. Y se escondió en una cueva. Y no es mi intención hablar de todo ese pasaje, pero cómo cuando uno en las manos de Dios puede, como hizo este hombre usado por Dios, vencer al mal, vencer al malo, porque Dios respalda al que hace lo correcto. Pero cómo uno usado por el enemigo puede causar tanta intimidación y tanto daño a otra persona, al punto de, como Elías, llegar al punto de huir, de esconderse por el temor que le causó. Y sin ir más lejos, hablo por vivencias, ¿no? ¿Cuántas veces uno en lo que enfrenta, difícil de lo que a veces le toca pasar, ¿no? Sea situaciones familiares, sean situaciones económicas, sean situaciones de pérdida, sean situaciones de haber quizás discutido, haber quizás tenido diferencias con alguien y ese alguien es muy querido, o de ese alguien tenías o tenés una buena reputación, una buena mirada, porque para tu vida esa persona es importante. Pero ¿cuánto puede lastimar o doler si del que menos uno espera viene una palabra así? Una palabra que en vez de ser luz, te apaga. Una palabra que en vez de ser ayuda, complica más la situación. Y cuanto más si hay palabras que, como dije, traspasan a uno y terminan lastimando, hiriendo. Todos en algún momento dijimos o hicimos algo que no fue de edificación para otro, no fue de bendición. Y esto puede ser una persona que sea cristiana o no, porque somos humanos y erramos. Pero ¿cuán distinto debería ser para los hijos de Dios? ¿Cuán distinto debería ser para el cotidiano vivir nuestro, no? El Señor nos instruye y nos enseña que como somos un cuerpo y nuestro cuerpo tiene miembros, tenemos un miembro que es la lengua. Y esto lo encontramos en Santiago 3. Y en la versión esta que voy a leer, que es lenguaje actual, si no me equivoco, versión lenguaje actual,
la palabra del Señor nos dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. El Señor dice que todos cometemos muchas faltas y el Señor dice que no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente. Y lo que yo puedo entender de esto es, aquellos que Dios capacitó, instruyó y les enseñó porque los preparó para enseñar a otros, por eso maestros, Dios los juzgará más estrictamente. Porque un maestro es el que enseña, un maestro es el que capacita, un maestro es el que instruye. Entonces, si lo llevamos a un hijo de Dios en esa función, un maestro debería ser, es el que lidera, el que está a cargo de varias personas, sean niños o sean adultos. Ese es un líder, ese es un maestro, está a cargo, y Dios es el que pone a uno a servir. Y si Dios pone a uno para hacer enseñanza y ejemplo, en el sentido de enseñar lo correcto, ¿no? Porque vamos a errar todos, pero el Señor obviamente va a pedir cuentas, como dice acá, más estrictas a ellos. Pero el Señor nos pide cuentas a todos. Acá no es porque uno tenga el servicio en esa área para Dios o uno no lo tenga. El Señor nos pide cuenta a todos, nos va a pedir cuenta a todos de lo que hagamos. Y como dice acá, la lengua es un miembro, ¿no?, más del cuerpo. Y dice, ¿quién entonces es una persona madura? Hace la pregunta. La persona madura solo es quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Y dice el 3.3, al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una parte de las más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Y dice, es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal. Puede echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Fíjense lo que dice Santiago, y hacer que nos quememos en el infierno. Podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes, animales del mar, pero no hemos podido controlar nuestra lengua ni evitar decir palabras que dañen. La lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está lleno de veneno mortal. Con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre y también insultamos a nuestros semejantes. ¿Qué Dios hizo parecidos a Él mismo? ¿Con qué? El Señor dice, insultamos a nuestros semejantes que Dios hizo parecidos a Él mismo. Hermanos, dice, esto no debe ser así. Por supuesto que esto no debe ser así.
De un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. Tampoco da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Entonces, el Señor nos dice que la lengua puede incendiar todo un bosque, la lengua puede matar, la lengua es un veneno mortal, la lengua puede ser que la usemos para bendecir o maldecir, y la lengua muchas veces, por lo que decimos, puede ser que refleje la luz de Dios para alguien o sea usada para apagar y ser oscuridad para el que escuche lo que digamos. Y esto me lleva a diferentes situaciones, ¿no? Que uno, no yo sola, porque todos enfrentamos o pasamos en algún momento, pero ¿cuántas veces por palabras con doble intención, palabras que en una persona quiere demostrar ¿cómo lo puedo decir? ¿Cuántas veces uno ha pasado que escuchás a alguien que expresa algo, pero en ese algo que dice te muestra que te quiere apagar, que te quiere humillar, que te quiere desalentar, que te quiere de alguna forma lastimar? Y uno se da cuenta. Y lamentablemente eso pasa siendo hijo de Dios o no. Eso pasa fuera de una congregación o dentro de una congregación. Y es doloroso porque no debería, porque el Señor por algo nos enseña con su palabra. Y no estoy diciendo con esto que, pobrecita de mí, me lastimaron, siempre me humillaron o me quisieron de alguna forma con palabras causar daño solamente otros a mí. Porque hay que tener la madurez también para reconocer cuando uno también lo hizo. Cuando uno, con la intención o no, también fue de apagar a otro, también fue de tropiezo, también fue para otra persona algo que no fue de edificación, Y claro, cuando lo malo nos domina, cuando lo malo nos quiere manejar, muchas veces uno cae con facilidad, porque no debería ser así, pero que se entienda lo que quiero decir. Tenemos una lucha que es la carne nuestra y el que tiene a Cristo, el que es hijo de Dios porque recibió el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu de Dios que es la luz, el Espíritu de Dios que, como dice la palabra, ilumina nuestro caminar. Y obviamente el Espíritu siempre nos va a incitar y nos va a dirigir, a guiar para que no seamos eso, no seamos de daño, no seamos de oscuridad, no seamos de tropiezo, no seamos de herir. Pero la carne nuestra es la que lucha con el Espíritu. Y muchas veces por lo que sentimos, sentimientos que a uno lo dominan muchas veces, de sentimientos de enojo, de celos, de envidia, de rivalidades. ¿Cuántas cosas uno ha visto y ve? Competencia, cuántas cosas uno ve y ha vivido. Y
pero uno también ha causado. Yo no podría negar que he sentido en algún momento de mi vida celos, he sentido en algún momento de mi vida envidia, he sentido en algún momento bronca, enojo, porque mentiría, no podría decir que no. Y yo creo que todos los que están ahora conectados o los que verán después se van a sentir en alguna de esas, de esos sentimientos identificados. O quizás hoy o ahora, porque uno puede estar dolido, uno puede estar enojado, uno puede estar... tantas cosas uno puede sentir. Pero justamente... o decepcionado. Justamente ahí está Dios para decirnos, en eso que sientas, en eso que tengas que pasar, lo que va a expresar de nosotros ese sentir, si no lo dominamos, es lo que sale de nuestra boca. Si no tenemos ese dominio, como nos dice la palabra que recién leí en Santiago 3, nos va a dominar la situación, nos va a dominar ese sentimiento que cuando es de la carne no es de edificación, no levanta, no es luz. Y lo peor es que cuando uno está en ese sentir, aunque sea un hijo de Dios, porque sí, puede ser también, se lastima a uno mismo también, no se edifica, no se hace bien, porque después que pasás por cierta situación, por cierta palabra que dijiste y no fue buena, o por lo que le causaste al otro en el haber abierto tu boca, después llega ¿qué? La vergüenza, la culpa, el Señor, qué mal lo que hice, porque obviamente uno habla con Dios. Pero lo hecho está hecho. Y uno puede revertir lo que hizo, si la intención no fue hacerlo y cayó en eso, sí, lo puede revertir cuando uno puede ir en sinceridad y en humildad, reconociendo que al otro le dañó. Uno puede revertir, uno puede ir y decir, perdón, no debí decirte, perdón, no era la manera, perdón porque me dejé llevar, fue difícil para mí dominar el enojo o me superó la situación o lo que sea, porque puede pasar, no debería, pero pasa. Pero qué lindo es cuando uno, si se da cuenta y reconoce, y Dios por su misericordia y gracia muestra. Bendiciones, Edith, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Y a todos los que están conectados, que veo, Claudita Cutica, a Damián, a Belén Villarroel, a todos los que están conectados, a los que puedo ver y a los que no veo en la fotito, pero bueno, bendiciones a todos, gracias por estar, Dios los bendiga. Bendiciones. Y qué lindo es cuando uno puede revertir, cambiar lo que hizo mal con la intención de restaurar, de sanar, de que no quede eso en la persona. Y eso solamente lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Porque si hubo una palabra o una actitud de alguien, con intención o no, y no viene el perdón y no viene eso correcto que deberíamos hacer en el ir a la persona para que no quede en esa oscuridad, en esa palabra hiriente o en esa situación que le tocó. Qué bueno es cuando uno dice perdón, perdóname. Y qué bueno que es cuando uno lo recibe a ese perdón. Cuando la otra persona lo toma y da.
el perdón a la otra. Y cuando hablo del perdón es porque justamente si las palabras que decimos no edifican, si las palabras que decimos no animan, no levantan, hieren o tantas cosas más, son cosas que lastiman al otro. Y lo que sana el corazón no es el ir y decir disculpa, porque una disculpa uno la puede decir cuando pasa alguien y quizás lo tropezás, lo chocás. O otro ejemplo, una disculpa es algo normal, pasajero, no es algo que no está mal, uno se debe disculpar, sí, pero el perdón cuando uno lo pide y cuando uno lo da, es algo que traspasa nuestro interior, es algo que va más profundo. Y es tan importante reconocer cuando uno dijo o hizo algo a otro que no fue bueno lo que hizo o dijo, y poder y decir, perdóname. O poder decir, te perdono. Y si da la situación para explicar, porque el otro quizás te da esa posibilidad y esa explicación va a ser de mayor edificación, bienvenido sea. Pero yo creo que a veces no es tan necesario decir mucho más. Cuando uno dice perdón porque te lastimé, perdón porque hice, perdón porque dije, perdón por mi actitud, el otro recibe y el otro se da cuenta si ese perdón que uno está dando es sincero. Porque uno lo puede decir de la boca para afuera también, para quizás zafar. Pero cómo se siente tan real cuando vos ves que la persona dice y siente lo que está diciendo. De verdad está arrepentido. Y somos humanos y vamos a errar y vamos a pifiarla, seamos cristianos o no. Y Dios lo sabe. Por algo usó a Santiago para que nos escriba un capítulo entero sobre lo que podemos decir, para edificar o no. Bendiciones, Griselda, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Y Dios, que sabe todo, nos deja este manual que es la Biblia para enseñarnos en todas las cosas. Yo vuelvo a decir, he causado dolor, he herido, no he sido siempre de edificación, no he sido siempre de luz. En algún momento sí apagué, seguro que a alguien dañé, porque sería mentirosa si dijera que no. Y sería más mentirosa si dijera que cuando lo hice siempre lo hice sin intención. No, somos personas que en la carne lastimamos, herimos y dañamos, y muchas veces conscientes de lo que hacemos. Y no debería ser así. Pero lamentablemente muchas veces somos así. Y solamente con la ayuda de Dios y con lo que Él nos enseña y con el poder del Espíritu Santo que está, podemos ir corrigiendo lo que está malo en nosotros, solamente con la ayuda de Dios, porque ahí está la gracia y el favor. Si no estuviera el Espíritu Santo no nos convence de pecado y solamente podemos, sí, reconocer que hacemos mal con la conciencia que tenemos, que también habla, porque todos tenemos conciencia. Pero no todos tenemos el Espíritu Santo que nos convence del pecado que hacemos. Y esa es la diferencia de un hijo de Dios. El Espíritu Santo nos convence del pecado que pensamos, que hacemos, que reflejamos, del pecado que cometemos cuando decimos lo que no debimos y de las intenciones cuando muchas veces quisieron mostrar ser bien y no lo fueron.
Y quizás a la persona le hiciste creer que sí, que dijiste algo y no fue con mala intención. Quizás las palabras pueden querer demostrar muchas veces que, uy, qué bueno lo que dice esta persona o lo que dice la otra, pero hay un Dios todopoderoso que, como dice su palabra, pesa los corazones y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y no sé exactamente el versículo, pero me viene a la mente Jeremías 17. Creo que 17:9. O 17:7 o 17:9. Pero lo voy a buscar. Jeremías. 17. 9. 17:9. Dice, en esta versión dice, escuchen esta versión, me vino a la mente, no lo tenía anotado, pero se los leo. Dice, ustedes se creen buenos, pero son malos y mentirosos. No tienen remedio. Dios, solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan y los castigaré por su mala conducta. Yo sé que hay otra versión, creo que es Reina Valera, que dice, ¿quién conocerá el corazón? El corazón es engañoso y es perverso. Eso es lo que vino a mi mente, pero esta es otra versión. ¿Quién conocerá el corazón? El corazón nuestro es engañoso y perverso, y lo dice el Señor. Nuestro corazón nos engaña porque muchas veces sentimos lo que no es de edificación, no hace bien. Y muchas veces por lo que sentimos somos engañados. Y el único que nos puede ayudar en los errores y en el corregirnos y en el recapacitar para no volver a repetir y en el reconocer cuando erramos y en el humillarnos para ir y decir perdón y en el decir Señor, porque aún uno mismo Dios le convence de pecado con el Espíritu. ¿Y cuántas veces vamos a Dios y le decimos, Señor, perdóname? Señor, me siento mal porque recién puede pasar que uno diga, Señor, recién le grité, o recién discutí, o Señor, me siento mal y me duele o me da vergüenza delante tuyo, o siento culpa o siento dolor porque juzgué a alguien, le hablé mal a tal persona, o cuando debí quizás defender a alguien porque sabía, me callé, o me prendí en la acusación, o me prendí en la conversación mala, que no edifica, que no fue buena de ciertas personas a otras, a otra, y tantos ejemplos podríamos dar. Palabras que muchas veces, como leíamos en Santiago, de la misma boca que los hijos de Dios adoramos a Dios, le bendecimos y le cantamos muchas veces, y gloria a Dios por eso, eso es bueno, Dios lo manda. Pero como dice la palabra, nuestra misma lengua, muchas veces la misma que hace eso para Dios, puede causar tanto daño y puede ser tan hiriente. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude, porque, como leía recién, el Señor va a pedir cuentas más más estrictas a los maestros, a los que deben ser de ejemplo y enseñanza. Y como leí,
El, el 3:1 dice: hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos, aclara, cometemos muchas faltas. Todos. Y esto me lleva a pensar. A veces uno como miembro de una congregación, hablo de esto porque el que es hijo de Dios debe congregar, y en una congregación asisten un montón de personas, pero Dios, que es el que pone a la persona en el servicio, sea cual fuere, Dios levanta y pone también líderes, pastores, personas a cargo de otras. Y a veces como humanos uno, porque me ha pasado, lo he pensado en algún momento, cuando decimos en nuestro interior: yo no puedo creer que tal persona me haya dicho tal cosa, o la palabra o lo que hizo esta persona que o lidera o tiene a cargo a otros. Yo no puedo creer que me haya dicho o me haya lastimado o me haya herido, y esto entra en un montón de ejemplos. Puede ser el maestro, puede ser el líder, puede ser el pastor, puede ser alguien que no tiene ese, por decirlo de una manera, ese título, ese cargo, pero puede ser alguien que a nuestros ojos tiene mucho tiempo congregando, muchos años en el Señor. Y lo primero que como humanos pensamos y podemos decir es: pero debería de ser de ejemplo para mi vida. Yo no esperaba de esta persona que reaccione o que diga o haga tal cosa, porque es una persona con cargo, porque es una persona en cierta función. Y ponemos a veces erradamente a esa persona, porque cumple esa función, porque Dios lo puso ahí, ¿no?, en un lugar alto. Y estoy dando un ejemplo. Yo sé que me van a entender lo que quiero decir y espero que así sea. ¿Y cómo puede ser que esta persona que yo tengo acá a mí me haya dicho o me haya causado tanto dolor o me haya demostrado tal cosa? Y la verdad es que sí, Dios pone personas a cargo, Dios pone personas en diferentes servicios, pero son personas y también erran, porque erramos todos, como dice la palabra y recién leí, como dice el 3:2 de Santiago: todos cometemos faltas. Y pareciera que a veces duele más cuando viene de ese ideal que tenemos con ese líder o con aquel a cargo de algo. Y es un ideal nuestro. A veces el error que podemos cometer es ese, justamente, pensar que porque está en una función quizás más alta o con más responsabilidad, aunque la responsabilidad delante de Dios es de todos en su diferente función y servicio, ¿no? Pero yo lo he cometido. Y me ha pasado que he recibido muchas veces actitudes o palabras que no la esperaba de esa persona. Y ha dolido y ha herido y nos puede pasar a todos. Pero mi intención no es acusar a alguien a cargo de otro o porque tenga a cargo a otro, no, porque no viene por ahí lo que quiero transmitir. Porque bien dice la palabra: todos erramos. A lo que voy es: tenemos que entender que somos seres humanos, y sea con intención o no,
porque lo podemos hacer con intención o no, o lo puede hacer esa persona con intención o no. En el título que hoy dije, aunque seamos hijos de Dios y somos luz en este mundo de oscuridad, podemos causar oscuridad, tristeza, un no iluminar al otro, sino apagarlo, dolerlo, herirlo. Y no estamos ninguno libre de eso, porque todos tenemos una lengua, una boca y hablamos. Obviamente aquellos que pueden hablar, ¿no? Y qué lindo es cuando podemos reconocer, Señor, es verdad, vos sabés que esa situación con esa o esas personas, esas palabras, esa actitud, ese gesto o X, vos sabés, Señor, que eso me dolió, me lastimó, me tiró. Y vamos a Dios. Y Dios sabe, porque Dios estuvo ahí, porque Dios está en toda conversación, en todo pensamiento, en toda actitud, en toda reacción. Aún en las palabras que uno puede decir de la boca para afuera, queriendo mostrar una cosa, pero de adentro, de acá donde Dios ve y sabe lo que sentimos y pensamos, Él está al tanto de que si decimos y es sincero lo que decimos, o si solo decimos y no es la verdad de lo que estamos expresando. Yo soy muy habladora y el que me conoce más íntimo porque tiene o una afinidad, una relación de amistad, de tiempo, ¿no? Hablo hasta por los codos. Y muchas veces me ha dado vergüenza porque es hasta que en la mente a uno le viene el pensamiento, cállate, deja de decir tanto. Y hay personas que son muy calmas, muy tranquilas en el expresarse, no son habladoras, no son. Y bueno, y he metido muchas veces la pata, más de las que no. Y Dios me ha mostrado y Dios me ha enseñado y le doy gracias al Señor porque lo puedo decir y lo puedo decir con sinceridad. Y he herido y a veces con intención y a veces no, porque no siempre fui cristiana y aún siéndolo porque erramos, lo pude haber hecho también y no lo puedo negar. Pero me ha pasado también que lo he recibido. Y muchas situaciones y diferentes personas, y más creo yo este último tiempo, que no sé por qué tanto, pero me ha pasado mucho. En mis desánimos, porque hay situaciones que me llevaron al desánimo, en mis dolencias, en mis decepciones. Y cuando digo todo esto lo hablo de otras personas hacia mí. En esos silencios que uno se da cuenta que cuando llegó y te das cuenta que algo pasa, en el comentario que pudo quizás ser muy con la intención espiritual, por decirlo de una manera, pero la intención verdadera solo fue herir. Y me ha pasado también recibir en momentos palabras de personas que ni ahí que lo esperaba. Personas muy allegadas o de una relación, de una amistad, de algo que uno no espera que el otro diga y lastime. Y la verdad que hubieron palabras que me causaron mucho dolor.
Y esas palabras, como hay un enemigo que aprovecha todo y cuanto más lo que lastima y hiere, cuanto más lo que se expresa con dolor, con bronca, con ira, con enojo, todo lo que viene en esos sentimientos no va a causar un bien al que lo recibe. Y no estoy diciendo con esto que uno no haya cometido el mismo error, hablar o decir en enojo, en bronca, sí, todos en algún momento. Pero me pasó. Y esas palabras, que no fueron muchas, pero fueron tan hirientes para mi corazón, tan dolorosas, me tuvieron mucho tiempo en un estado de desánimo, de tristeza. Y parecía muchas veces que, aunque uno va a Dios, porque no voy a decir no fui a Dios. Fui a Dios, me quebranté, lloré, pataleé, no entendiendo, con todo lo que uno en intimidad puede expresarle a Dios, ¿no? Y la verdad es que en lo que el enemigo hace, que es atacar la mente, lo usó mucho a eso para tenerme en ese estado de tristeza, de angustia, de dolor. Y atrás de esa situación hubieron otras. Y quizás no de palabras, pero actitudes, reacciones. En esa intención de uno levantarse, en esa intención de uno hacer lo correcto desde lo que Dios manda, en esa intención de cumplir lo que Dios a uno, en intimidad a uno con Dios, sabe que debe hacer. Muchas veces intenté salir de ese pozo, intenté levantarme de esa situación. Y no sé por qué, quizás hoy entiendo, no en ese momento, hoy. Dios lo permitió porque había un área en mí que debía ser madurada, que debía ser enseñada, aprendida, que debía ser aprendida. Y personas que, como dije, yo las tenía quizás en un ideal allá arriba. También. Personas que compartimos muchas veces momentos sirviendo, y qué lindo es servir con otro, y de repente te encontrás con una situación de que, ¿cómo puede ser que esta persona hoy me trate así, o esta persona hoy diga, o esta persona sea indiferente, o tenga esas actitudes y reacciones, y tantas cosas que como humanos hacemos y duelen? Pero mucho tiempo intentando salir de ese estado, parecía que cuanto más lo intentaba, más, en vez de una mano extendida, más hubo un pie pisando mi cabeza. Y mi intención no es dar nombres, mi intención no es hacer sentir mal a nadie. Pero son situaciones que uno no entiende por qué Dios las permite, pero son necesarias para enseñarnos, porque Dios todo lo usa para enseñarnos. Y hay cosas que duelen y duelen mucho. Y hay cosas que personas las pueden enfrentar diferente, porque me ha pasado que en un momento, si sos maduro, si estás firme, si tenés comunión con Dios, lo que te digan, lo que te hagan, lo que te va a resbalar, no te va a doler, no te va a afectar. Y es mentira. Porque podés ser maduro en ciertas áreas, podés estar en comunión con el Señor, pero sentimos. Y las cosas duelen mucho más cuando vienen de quienes no lo esperamos. Y podemos saber mucho de la palabra. Sí, está bien eso, no está mal. Y podemos congregar en todas las reuniones. Y podemos estar en tantas cosas para el Señor. Y no está mal.
pero también aún así podemos ser, como dice Santiago, de dolor, de desaliento, de desánimo, de tropiezo para otro. Y entramos todos, no importa el cargo, no importa el área. Pero quizás esto lo he pensado. Está bien, Señor, yo no te puedo decir a vos por qué haces tal cosa o por qué permitís. Porque vos sos soberano y haces lo que querés, me guste o no. Y me ha tocado, como a todos, como a muchos en diferentes situaciones, sufrir, sentirme mal. Pero yo hoy puedo decir gracias, Señor. Porque no voy a idealizar a alguien sin importar qué función cumpla o cuánto bíblicamente sepa o cuántos seminarios haya hecho o cuántas prédicas haya dado o cuántos servicios para el Señor haga. Y allá arriba, como a muchas personas, uno sí lo dice, lo digo bien, con intención buena, no con mala intención, lo tenía por decir de una manera allá arriba. Pero, ¿qué me enseña? ¿Qué me ha enseñado el Señor? Que todos erramos y que no importa el cargo y que yo erré mucho y herí mucho y muchas veces sí, no fue con intención y otras sí. Y vuelvo a decir, mentiría si dijera que no, y yo creo que nadie podría decir eso. Sea que fuere antes de ser cristiana o no, porque uno siente y hay celos y hay envidia y hay competencia y hay rivalidad y hay tantas cosas como seres humanos que cometemos que están mal delante de Dios. Y Él lo dice. Pero hasta que lo aprendes a madurar a eso y hasta que Dios en su enseñanza y su trato nos enseña. Él baja el copete, Él capacita, Él te enseña y te hace pasar situaciones que quizás no las merecías, porque no todo lo que Dios permite es porque se lo merece. Todo lo hizo mal y le tengo que enseñar, soy un Dios castigador. No, todo no es así. Dios permite muchas veces que pasemos aflicciones y cosas injustas, porque hay muchas cosas que el Hijo de Dios pasa injustamente. Y el que no lo es también. Pero Dios lo permite porque de lo que te hace pasar mañana o hoy mismo, te quiere usar para decirle a otro, sí, sé lo que duele. Sí, ¿sabes qué? Yo también herí. Y Dios me hizo ver mi error, pero pude revertirlo cuando fui y pedí perdón. Y a mí también me hirieron, me dolieron, me dijeron, me discriminaron, me rechazaron, me hicieron indiferencia, me señalaron tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Yo hoy te puedo decir que a pesar de lo justo o lo injusto a mi parecer, hay un Dios que todo lo ve. Y ese mismo Dios, y esto es lo que hoy puedo decir que en este tiempo el Señor me ha enseñado, y gloria a Dios de todo lo que permite. Ese mismo Dios que un día procesa a un hijo y le permite pasar injusticias, pruebas, aflicciones, dolencias, o también la cosecha de lo que sembró. Porque eso no lo decimos los hijos de Dios. A veces somos muy fáciles de hablar y tirarnos flores y decir tantas cosas lindas, porque ¿quién no quiere verse bien? ¿Quién no quiere mostrarse bien al otro? ¿Quién no se quiere mostrar, por decirlo de una manera, solo Dios es perfecto, pero sé que me van a entender? ¿Quién no se quiere mostrar perfecto, correcto para el prójimo, para el familiar, para el vecino, para todos? ¿Es imposible? No, no es imposible. Si está Dios no es imposible, pero la realidad es que es un camino largo. Y es un camino estrecho que no todos estamos dispuestos a pasar. Pero si está Dios, de los errores aprendemos, de lo que Él nos enseña. Y si somos enseñables,
por Él, enseñables del Maestro de Maestros, vamos a aprender. Y en vez de ser, como dice el título que hoy les compartí, personas que digan palabras que reflejan oscuridad o daño, a la manera de Dios y en sus manos y aprendidos por Él, enseñados y aprendidos por Él, vamos a decir palabras que reflejen su luz, dentro de una congregación y fuera de una congregación. Por último, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra torpe salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificación, para que dé gracia a los oyentes. Salmos 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Como dije, a veces quizás podemos decir mucho, pero la verdad está acá y la conoce Dios. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La Biblia llama a un lenguaje que edifique, que bendiga y sea honesto, rechazando toda la forma de habla que cause daño. Lo leo de nuevo. La Biblia llama a un lenguaje que edifique, que bendiga y sea honesto, rechazando toda forma de habla que cause daño, deshonra o mentira, porque las palabras reflejan el corazón y tienen un impacto real. Que seamos personas que hablemos y edifiquemos, que seamos personas que seamos de bendición como Dios nos manda y que seamos honestos. Si erramos, seamos honestos y vayamos y pidamos perdón. Y reconozcamos delante de Dios y delante de quien Dios nos mande cuando no dijimos o no hicimos algo que estuvo bien. Y que Dios nos ayude a que realmente seamos lo que Él nos considera. Él nos considera luz. Para Él ya lo somos, porque la luz de Cristo está en nosotros, de aquellos que tienen a Jesús en su corazón, al Espíritu Santo. Pero debemos reflejar esa luz. Aprendemos, Él nos enseña, vamos camino. Cada día tiene su propio mal y cada día tiene algo que aprender. Todos. Pero con la ayuda de Dios podemos. Que este sea un día en donde seas y sea luz. Que este sea un día donde alguien que veas desanimado, desalentado, dolido, no sé con quién te vayas a cruzar hoy, vos como hijo o hija de Dios le puedas decir palabras que reflejen a Cristo. Que Dios te bendiga. Bendiciones y gracias a todos los que se conectaron. Y bendiciones a los que se conectarán y verán el video después. Dios les bendiga.